Hola, hola a todas y a todos. Ya veo que se va viniendo gente. Voy a esperar un poco hasta que sea la 1 para empezar, pero bueno, quería comprobar. Hola Samu, quería comprobar que estamos todas por aquí y que todo funciona y que va bien. Ya os aviso que yo ser tecnológico no sé mucho y de hecho me cuesta hacer estas cosas, pero todo lo que sea por celebrar la poesía hoy, o sea que sin problema. Hola a todas. Y además tengo una sorpresa que ya os la enseñaré a la 1 porque me he preparado para este encuentro pues como tenía que ser. Bueno, vamos a dejar que entre más gente. I'm seeing people from America and I'm impressed because I know it's 7 a.m. right there, so hi all and thanks for being here. Ok, todo está genial. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero de todo, la sorpresa. Que había dicho que tenía una sorpresa y es verdad porque aquí voy a hablar de poesía y también voy a hablar de poesía en América, que es donde he estado. O sea que estas son mis voces cowboy para la presentación. Y bueno, voy a empezar dando agradecimientos, que es una manera muy bonita de comenzar cualquier cosa. Primero de todo, gracias al Departamento de Lengua Castellana y Literatura de mi instituto, de nuestro instituto, el Instituto Público La Senda, de Getafe, y en especial gracias a Juan Antonio, porque estas semanas y tiempo de incertidumbre es muy difícil para todas para el día a día, ¿no? Y encontrar cosas que nos entretengan y que nos apasionen, pero si a eso le añadimos la tarea generosa de profesores como él de crear algo para todos y para celebrar la palabra, es especialmente emocionante. Así que muchas gracias. Y luego, pues, otra vez, gracias a todas las que estáis aquí. Hola, si no os he saludado. Y thank you to my American friends that are here too, because I know it's really soon in America. So, muchas gracias. Lo primero es que yo voy a hablar un poco de la poesía, pero voy a hablar desde la incertidumbre. Sería muy triste que con 16 años os pudiese decir alguna cosa medianamente certera o verdadera de la poesía, porque si no, pues ¿para qué estoy aquí? Quiero decir, o sea, la gracia de tener 16 años o de tener nuestra edad, de ser adolescentes y de escribir, reside precisamente en la capacidad de error, la capacidad de errar y de buscar respuestas, sin encontrarlas. La gracia está en buscarlas. Entonces, más que certezas, lo que voy a contar aquí son un poco presentimientos que yo tengo, cosas que creo que pueden ser más o menos verdaderas con respecto a la poesía. Creo que hay 3 cosas muy importantes de la poesía. La poesía es una asamblea, y de eso me he dado cuenta viajando y yendo a América. Aunque dé la sensación de que el autor escribe en la soledad y muchas veces utilizamos la lírica y la palabra como una manera de estar con nosotros mismos, hay que reconocer que la poesía es un medio de comunicación, es una manera de comunicarse. Y al ser una manera de comunicarse, no va solo de los emisores, sino también no va solo de ese emisor y receptor. Es decir, necesitamos de una asamblea de gente que lea poesía, que le guste la poesía, que la escriba, que la escuche. Porque cuando hacemos ese tejido en el que estamos todas conectadas, es cuando verdaderamente tiene sentido. Vale, tenemos una amiga americana que dice que esto sería mucho mejor si lo pudieses entender. I'm so sorry, Mo, but I can't put subtitles or anything like that. Y respecto a esa asamblea de la poesía, respecto a ese sentimiento de estar todas juntas en una misma casa de la palabra, escribió Walt Whitman. Walt Whitman es un poeta americano y tiene un poema que se llama Poets to Come, poetas venideros. Poets to come, orators, singers, musicians to come. Not today is to justify me and answer what I'm for. But you, a new brood, native, athletic, continental, greater than before known, arose, for you must justify me. I myself, but write 1 or 2 indicative words for the future. I but advance a moment only to wheel and hurry back in the darkness. I am a man who sauntering along with fully stopping
turns a casual look upon you and then averts his face, leaving it to you to prove and define it, expecting the main things from you. Aquí lo que nos está diciendo Walt Whitman a las poetas y a los poetas del futuro es que nosotras vamos a ser su voz. Que él simplemente está diciendo como dos cosillas de lo que va a ser el futuro, pero que somos nosotras, las poetas futuras, las que vamos a llevar la palabra. Entonces me parece maravilloso, ¿no? que este hombre, en otra lengua que no es la mía, en un continente que no es el mío, hace 200 años, me escriba y yo ahora sea capaz de leerle y le sienta tan cerca como podría sentir a cualquier persona o a cualquier amigo, ¿no? Me parece que esto demuestra que la poesía es una asamblea y que, como dirán en High School Musical, we're all in this together. Lo segundo, bueno, se me ha olvidado. La gracia de esto está en que vosotras también participéis y que me preguntéis cualquier cosa, mejor de poesía que personal, pero cualquier cosa. Yo, si no, pues me hago el loco y no contesto y ya está. Y que, bueno, que compartamos un poco nuestra experiencia, pero que sentiros más que bienvenidas de decir cualquier cosa, de impresiones o vuestros pensamientos o cualquier duda. Lo segundo es que la poesía también aporta un tipo de conocimiento. Y es un conocimiento no, ¿cómo podríamos decir? No cotidiano. Si por conocimiento entendemos lo que se aprende en el instituto, que es maravilloso, no tengo nada en contra de eso, pero si por conocimiento entendemos historia, geografía, matemáticas, física, eso es un conocimiento objetivo, algo que podemos palpar y que objetivamente conocemos. La poesía es otro conocimiento más abstracto, pero que no por ello es peor ni de menor calidad, simplemente es distinto y se alcanza por otras vías. Por ejemplo, Walt Whitman escribió un único libro en su vida, que se llama Hojas de hierba, y en este libro escribió todos los poemas desde que comenzó a escribir hasta que tenía 70 años. En uno de los poemas de Hojas de hierba, Song to Myself, un niño le pregunta ¿qué es una hoja de hierba? Y le dice Walt Whitman, ¿cómo voy a saber yo lo que es una hoja de hierba? Ese es el tipo de conocimiento de que estamos hablando. El conocimiento de un poeta que durante toda su vida escribe un libro llamado Hojas de hierba y cuando alguien le pregunta qué es una hoja de hierba, dice no saberlo. Y bueno, por último, voy a contestar algunas preguntas, que ya que os he dicho que me escribáis, pues. ¿Quién es tu referente? Pues referentes tengo muchos y me parece que precisamente tener referentes es parte de esta asamblea poética, ¿no? Tener otras voces cerca de ti. Y de hecho, por ejemplo, ahora estoy escribiendo poemas de América. Pues para mí es muy importante leer Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, leer lo que escribió Juan Ramón Jiménez cuando fue a Nueva York, leer Cuaderno de Nueva York de José Hierro. O sea, la poética se comparte. Y lo que digo yo luego va, como cuando tiras una piedra al río y va rebotando, pues rebota con otros autores y otros poemas. Hola Mario, somos compañeros de conservatorio y te quería preguntar, ¿qué tienen en común para ti la música y la poesía? Pues muchísimo, me parecen dos maneras de captar una realidad poética. O sea, ambas al final parten de lo mismo. Luego divergen en que a lo mejor, pues a lo mejor te estoy tocando un acorde de la mayor o a lo mejor te estoy recitando un verso, pero al final parten de del mismo conocimiento y de la misma experiencia poética. Y bueno, lo último, muy importante, que la poesía también es un acto de resistencia. Que hoy estemos todas aquí en este directo y que haya 69 personas que quieran a la 1 de la tarde, un día del libro, juntarse y hablar de poesía, es un acto de resistencia. Y más en un país como en el que vivimos, en una situación como la que vivimos. Hay que recordar que la historia de la poesía española, hemos tenido dos generaciones muy recientemente, la primera la generación del 27, en la que muchos de los poetas han sido fusilados o han sido encarcelados por el hecho de ser poetas. También tenemos músicos, que hablaba antes un compañero conservatorio, Antonio José. También los tenemos. Luego después tenemos la generación del 50 y a los pobres no les va mucho mejor. Tenemos a poetas como José Hierro, que están en la cárcel, poetas en el exilio como María Zambrano, como León Felipe, como Juan Ramón Jiménez al final de su vida, Rafael Alberti. Entonces hay que recordar que en este país a la poesía no se la ha tratado nada bien y que hemos tenido mentes maravillosas
a las que o bien las hemos mandado al exilio, las hemos mandado a una cárcel o las hemos mandado a una cuneta. Y a partir de ahí hay que escribir. Y hay que entender que la poesía también es un acto de resistencia. Y es una manera de oponerse no solo a las adversidades, como en este caso una pandemia, sino también a los totalitarismos y también al poder. Y tus padres siempre han aceptado que escribas. Pues mi madre es maestra de un colegio público de Getafe, o sea que no es que haya aceptado, sino que me ha echado de cabeza a escribir y ha sido una gran motivación. Y mi padre, que es una persona como tantas otras, que a lo mejor él personalmente no escribe, pero que respeta mucho la poesía y que sabe entender que hay algo de magia en los poemas. ¿Tienes pensado escribir algo más? Pues sí, y ya hilamos. Tengo pensado escribir algo sobre América, porque he estado 8 meses, me fui en agosto, me compré las maravillosas botas de cowboy, que las veáis todas por si acaso, y volví ahora, claro, en marzo, pues obviamente. Y bueno, mi experiencia en América, yo creo que el mejor verso que lo resume, que es un verso que hice, es uno que dice: América es un mundo que huele a gofre y a gasolina. Y es verdad que América da esa impresión que por una parte hay cosas maravillosas con olor a gofre, los paisajes son increíbles, la gente es muy, muy maravillosa, el instituto es muy diferente y tiene cosas muy buenas, pero también América tiene su olor a gasolina y eso lo sabemos todos y vivimos con ello. Así que una de las cosas que más Además veo que ahora Soraya, que es una amiga también y poeta, que lleva otro club de lectura por aquí por Instagram, está escribiendo. Pues una cosa que me dijo Soraya es que el viaje eres tú. Y me trajo unos versos de Juan Ramón Jiménez que dicen: lo que viaja siempre que viajo es mi alma entre almas. Y eso ha sido una de las grandes verdades de estar en América, que me he dado cuenta de que no he visto un nuevo paisaje, no, lo más importante del viaje no ha sido ir a Georgia. Lo más importante del viaje ha sido ir conmigo y descubrirme a mí y verme a mí hablando otro idioma. A veces intentaba como salir de mí mismo y ver a un Mario hablando inglés por los pasillos y me parecía súper raro. Y ese tipo de crecimiento, ese tipo de viaje es el más importante. Así que os voy a leer un poema que habla sobre los ancestros. Y fue una necesidad, al llegar a América, pensar en mi familia y pensar en mis raíces, pensar en los olivos de Toledo y de Córdoba, que es de donde viene mi familia. Y me pareció muy curioso que a veces haya que alejarse, ir al otro continente, justo para querer volver a la raíz. Y bueno, dice así: he soñado con mis ancestros y su olor a patatas robadas. Les he visto varear olivos con la cara llena de espinas. He visto a mis ancestros bailar en una montaña de ajos, al abuelo y su traje marrón, a la abuela encendiendo 6 velas en el altar de la caldera. Hablo del que juega a vestir las cerillas mojadas con barro y los que cuentan chistes con las ventanas cerradas. He visto a mi madre, una niña con sus primeros vaqueros mirando al mar. He visto la ropa en los tendederos de Venecia y a los poetas en Nueva York cuidar una tórtola y su dulcimer hecho con nieves pisadas. He visto a Mario mirando al nuevo mundo con las memorias de Mayakovsky escondidas bajo el jersey. Le he visto mecerse lento en los sueños de una chimenea. Los barcos, el té, las higueras podridas y los poemas de Emily Dickinson escondidos en la sombra de una ballena. He visto a mis hijos cantar ebrios bajo la cúpula de las sacristías. En una colcha yace un pájaro azul, algún sueño sin calcetines que va comiendo rajas de sandía. Yo he visto, yo. Este poema habla pues precisamente lo que decía antes, cómo muchas veces hay que irse a otro lado y hay que recorrer 6.000 kilómetros para verte a ti mismo, para encontrarte al Mario que pasea todos los días a sacar a su perro, que va a comprar el pan al Felipe o que va al campo. Con carpintería armónicos tienes... Me siento más poeta que músico. Pues esa es una discusión que no sabría decirla, precisamente porque tampoco tengo muy claro dónde está
dónde empieza el músico y dónde acaba el poeta. Por ejemplo, Federico García Lorca toda su vida se reconoció primero como pianista, antes que poeta. Y sin la música no sería posible este acercamiento a la poesía que tengo yo. Es algo muy personal y cada uno lo afrontamos desde una manera. Preguntaba antes a alguien ¿cómo llevar las otras asignaturas del ISTI? Pues igual, hay mucha gente que afrontará la poesía desde la física, desde la química. Y de hecho eso es lo maravilloso, ¿no? No estar todos entrando desde el mismo sitio. Pero como para mí la música es tan vital, no sé, yo me reconocería como una mezcla de las dos, si es posible. Como cuando pides un helado y que te pongan 2 bolas pequeñas. ¿Los poemas te salen seguidos o los dejas y vuelves? Pues me encanta que me preguntéis eso, porque es que justo quería enseñároslo. Muchas veces tenemos como la idea esta romántica de el poeta se sube ahí a un monte, escribe 3 cosas y ya lo tiene. No, o sea, quiero decir, no. Todo cuesta en esta vida, igual que cuesta hacer una parábola, igual que cuesta hacer cualquier cosa, también nos cuesta hacer un poema. Entonces, yo los poemas los he escrito en un cuaderno, los de América, por ejemplo, os cuento estos poemas últimos. Los escribí en un cuaderno rojo. Luego los he pasado al ordenador. Después de pasarlos al ordenador, tengo aquí un documento en negro y en sucio, porque el boli negro para mí es el boli y las cosas sucias, en el que escribí el poema. Escribirlo a mano ya me pone más en contacto con él. Después lo corrijo, lo vuelvo a llevar al ordenador y aquí está el correcto, que es el que he leído hoy, pero que mañana no será correcto, porque la gracia de la poesía es que es orgánica y que podemos cambiarla y que como nosotros cambiamos, nuestra poesía va cambiando con nosotros. ¿Has probado pintar tu poesía? Pues me gusta mucho pintar y hay muchos poetas maravillosos, quiero decir, hay muchos poetas que han ido de la poesía al dibujo, como García Lorca, como Juan Carlos Mestre, hay pintores que van a la poesía, como Joan Miró, y me parece una manera muy, de hecho, una manera muy bonita de escribir, y de hecho últimamente me pasaba, y se lo contaba a mis amigos, a mi madre, que los poemas es que me salían con pincel, pero que no me salían con bolígrafo. Entonces no hay que tener miedo, tampoco hay que tener la necesidad de si escribo poesía tiene que ser todo verso, o si escribo, si pinto, pinto, si toco, toco. La gracia está en mezclarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de mis, que no sé si se verá, este es uno de mis últimos poemas. Y yo, sinceramente, es que lo considero un poema. Soy Eddie. ¿Qué te ayuda a inspirarte cuando haces un poema? ¿Te viene de repente o hay algo que te inspira? Me ayuda mucho los autores. Me ayuda mucho tener todos estos libros y tener a todas estas voces, mujeres, hombres del Renacimiento, de hace 2 días, de hace 100 años, hablándome de su experiencia. Eso es algo vital. Y no concibo escribir sin antes leer. No es como una reunión, es como un intercambio. Yo estoy haciendo algo, pero a la vez tengo que recibir de algún sitio. Y luego también es muy importante, quizás será por el entorno en el que vivimos, ¿no? Al vivir en una ciudad pues de las afueras, industrial, como es Getafe, admiro mucho, mucho, mucho el entorno rural, admiro mucho el campo, admiro los árboles, las lagunas, los ríos, y creo que es precisamente por esa carencia que tenemos pues todas un poco al vivir aquí en el sector 3, en donde viváis, de entorno natural. Bueno, por aquí están diciendo que haga un sorteo. De pequeño imaginaste sería escritor. Bueno, es que yo no sé si acabaré siendo escritor. De hecho, yo si tuviese que ser algo sería más poeta que escritor. Pero desde pequeño ya me gustaba mucho escribir y de hecho en el club de lectura que comentaba antes, que lleva Soraya, en una cuenta de Instagram maravillosa, la Conocía Producciones, hablábamos de un cuento y nombraban a Rilke, a Rainer Maria Rilke, que es un poeta, que decía que su patria era su infancia. Y yo creo que en cierto modo nuestra patria, o sea, ese lugar primitivo al que vamos, es la infancia. Y es eso que anda siempre revuelto en nosotros. Y como la infancia es mi patria, en mi infancia ha habido mucho contacto con la palabra. Y es verdad que el amor que tengo por la poesía probablemente venga de ser pequeño y ver palabras y no saber qué ponía, ¿no? O sea, cuando uno no sabe leer, por ejemplo. Hay mucha mística y hay mucha magia con la infancia y la palabra. Bueno, se ha unido mi hermana. Esto es maravilloso, está en la habitación de abajo. Pues ya que se ha unido mi hermana voy a leer otro poema, que sé que le encanta.
Este poema lo voy a leer con ordenador. Me da un poco de pena porque sí que me gusta mucho ser defensor del papel, del cuaderno, y es un poema escrito en cuaderno, pero está corregido y, bueno, verá que me ha pillado un poco con prisas, así que ordenador. Es un poema que habla de una reunión que tuvimos en América, era muy al principio del curso, yo llevaba 15 días, y vino un señor de una empresa americana maravillosa a hablarnos de su manera como su manera de vivir, cómo había conseguido ser un gran empresario. Y entonces él decía que sus iniciales, con lo que él se basaba, era el PI, Performance, Image and Exposition, que es como desempeño, imagen y exposición. A mí me pareció una charla horrorosa, porque reducir todo el futuro humano y decirles a unos adolescentes que su vida va a estar solucionada con 3 palabritas, o sea, es muy triste, quiero decir, la vida es mucho más compleja que a 3 palabras. Y entonces hice un poema en español y me hizo mucha gracia que al traducir ese acrónimo que lo utilizaba salía precisamente la palabra die, que es morir, y me parece una manera de morir, ser tan simple como querer montar una empresa con 20 años y aspirar a tener un seguro médico. Entonces, esta es una parte también muy gasolina de América. Y voy a leerlo. Desempeño, imagen, exposición. Las reuniré en un acrónimo, DIE. Con estas 3 palabras puedes cortar el césped de tu jardín cada sábado o hacer una barbacoa en tu nueva piscina. Con el DIE serás eficaz, exitoso, competente, serás el líder natural, el que compra tarjetas de cumpleaños y bebe whisky a escondidas por las tardes. Aquel que con su Chevrolet negro platica contra el estado de bienestar. Desarrolla tu marca, preséntate al mundo con el pelo recién cortado y los hombros untados en polvo de magnesio, con acordes mayores apuntados en la agenda de tu móvil para tocar en misa, con los colores de tu instituto y tus aptitudes amontonadas como cacerolas viejas. En otras palabras, DIE. Éxito es exponer tu currículo en una conversación de ascensor. Estoy listo para trabajar. Soy el hombre que tu empresa necesita. Crea lazos en tu iglesia, en el club de golf, en la asociación honoraria de ingeniería espacial de tu pueblo. Véndete. Demuestra tu talento. Tú. Esfuerzo. DIE. He viajado 18 veces al este de China. He escuchado todos los audiolibros sobre negocios y autoayuda de la biblioteca municipal. He ahí el éxito. Esa es la victoria. Realízate. Compra una casa. Compra 4 coches. Compra una lancha para dar paseos el domingo. Cocina tarta de cangrejo con cangrejo. Compra otra casa. Con el DIE tendrás el seguro de vida con el que siempre soñaste. Tendrás una póliza que cubra tus traslados en ambulancia. Tendrás un préstamo bancario de 23 años para estudiar finanzas en la universidad. Sé un líder. Da lo mejor de ti al país. Quizás algún día te regalen un hot dog o una bolsa de patatas fritas sabor barbacoa. Quizás a los 75 años dejarás de trabajar y comprarás con tu plan de pensiones un hueso para el perro. Entonces, sentado en una mecedora, dirás a tus nietos: desempeño, imagen, exposición, DIE. Bueno, esto también. Esto es América. Me estáis preguntando qué se siente ser un poeta tan joven. Yo creo que el poeta, por el hecho de ser poeta y por el hecho de, en un mundo banal y en un mundo, en un mundo precisamente igual que el DIE, en un mundo dado al esfuerzo, a la competencia, a la eficiencia, que alguien decida ser poeta ya denota que tiene una mente y un cuerpo joven. Que el poeta es alguien joven, tenga 80 años, o tenga 20, o tenga 16. Y, por ejemplo, para poetas jóvenes está Rafael Pérez Estrada, que es una maravilla de poeta, maravilla, y creo que es una... Si alguien representa ese alma joven de la poesía, es este señor, que además me recuerda mucho a nuestra situación ahora, porque él era de Málaga y todas las mañanas se levantaba a aplaudir el mar, que es un poco lo que estamos haciendo nosotras a las 8 cada vez que salimos a aplaudir a los sanitarios. Me pregunta mi amiga Alejandra si tengo sentimientos. Bueno, Alejandra, muchas gracias por la pregunta. ¿Tengo sentimientos? Yo creo que sí. Esto, quiero decir, Alejandra no es que sea una rata ponzoñosa, ha preguntado esto con razón de ser, y de hecho me abre un debate que me gusta mucho y que ahora mismo está muy en mi cabeza. Tchaikovsky, que era un músico, escribió, por ejemplo, la Obertura 1812, escribió ballets maravillosos,
pero él hablaba en sus cartas que le daba mucha rabia ser capaz de componer la música más bonita y de componer la música más sentimental, y luego él como persona en su día a día no ser capaz de enamorarse, no ser capaz de reconocer sus sentimientos, no ser capaz de ser como el compositor que escribe las piezas. Y es como la distancia entre el poeta y el ser humano. Y creo que eso es como un debate que tenemos todas en un punto y que es muy interesante, cómo en la poesía uno puede contar cosas que la vida real nunca contaría y que la vida real nunca llegaría a hacer. O sea, yo a veces leo mis poemas, por ejemplo, como La carpintería de armónicos, o poemas que están en Ese ruido ya pájaro, que es un libro publicado el año pasado, y digo, ¿este quién es? Esta persona que dice por aquí que no sé qué. O sea, me fascina el Mario de hace 2 años, el Mario del año pasado, las cosas que dice y lo que está pensando el Mario de ahora, que es distinto del de mañana y distinto del de ayer. Entonces, bueno, lo de los sentimientos es una pregunta muy, muy buena. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cuál es tu actual opinión sobre la obra, sobre carpintería de armónicos? Pues volvemos un poco al principio. La gracia de ser poeta con 16 años y lo único que yo creo que os puedo aportar y lo que puedo contar al mundo es desde el error. Es desde errar y desde ser joven y no estar influenciado, ¿no? por lecturas o por... yo, por ejemplo, quiero decir, cuando escribí La carpintería de armónicos yo no me había leído Rayuela de Cortázar. Y eso es una maravilla y es como una obra que te tienes que leer. Bueno, pues yo no me la había leído. O sea, y entonces ahí está la gracia, ahí está, yo creo, la magia de este poemario, que es precisamente desde la inocencia y desde el error, probablemente, hablar. Ahora lo leo y hay muchos poemas pues que no me gustan, y hay muchos poemas que los considero desfasados, pero es que si no los considerase desfasados tendríamos un problema, porque el Mario de hace 2 años sería igual que el Mario de hoy en día. Y eso sería muy, muy, muy triste. O sea, la gracia de todo es que maduremos y que al echar la vista atrás y leer otros poemas, diga yo, pero ¿quién era este niño? Y en el error es donde está la poesía, en este caso. ¿Por qué crees que los jóvenes no escriben poemas? Yo creo que los jóvenes, y esto es una diferencia, hay una diferencia entre el poema y la poesía, y luego el poeta. Todos los jóvenes vemos la poesía, porque la poesía es algo universal, porque si tú sales a la calle ahora mismo a sacar al perro, a tirar la basura, por supuesto, no estoy diciendo que salte la cuarentena ninguna, sales a la calle ahora mismo, ves una flor, ves la primavera, la plaza de tu casa, en donde sea, y esa belleza universal, la llevamos todas. Todas sabemos lo bello que es una flor, todas sabemos que es una puesta de sol, lo que nos gusta el mar. Esa belleza poética está en todos. Y precisamente está en los adolescentes mucho más, porque tenemos otro corazón y tenemos otra manera de sentir. Ahora, eso sí, el poema es otro rollo totalmente distinto. El poema es intentar, con un lenguaje muy limitado, con unas palabras, alcanzar a medio decir lo que constituye la belleza poética. O sea, en el poema se pierden cosas. Yo nunca voy a poder decir con palabras lo que siento o lo que veo. Y eso es algo que hay que aceptar, ¿no? Y a partir de ahí hay que trabajar para que el poema sea lo más cercano posible a la poesía. Pero creo que todos los jóvenes tenemos la poesía dentro, y ahora que algunos no la saquemos como poema, eso ya es, pues bueno, cuestión quizá del tiempo en el que vivimos o de la situación que sea. Pero lo importante es que tengamos la poesía. Y la poesía la tenemos todas. Y la realidad poética la tenemos todas. Bueno, vamos a acabar ya dentro de 3 minutos, así que voy a coger esta pregunta de Héctor, que cómo me veo en el futuro. Pues, madre mía, en el futuro yo espero que tenga el mismo pelo, porque como me quede calvo va a ser una desgracia. Llevo toda la vida con este pelo y no podría imaginarme de otra manera. Pero en el futuro me veo... Pues fíjate, creo que voy a seguir escribiendo. Y me veo que quizás... No sé si seré poeta, no sé si ganaré más premios, no sé si publicaré, si no publicaré. Quiero decir, ha habido gente maravillosa y poetas que no han publicado en su vida y que tampoco han tenido éxito. Emily Dickinson, Fernando Pessoa, hay gente muy, muy, muy maravillosa que no ha sido reconocida en vida. Entonces eso no es un problema. Pero
si yo sigo escribiendo, si trabaje lo que trabaje, aunque trabaje en el McDonald's, aunque trabaje de barrendero, de lo que sea, me da igual. Pero si yo sigo escribiendo poesía, sería un futuro mucho, mucho, mucho más que placentero. Y lo espero con los brazos abiertos. Así que, bueno, pues nada, espero que os haya gustado los poemas, que no haya sido muy aburrido. Y os despido con unos versos de poeta de Cuaderno de Nueva York, de José Hierro, maravillosos, en el que habla de reemprender la tarea cicatrizadora, de restañar con palabras nuevas las heridas antiguas. Vamos a cicatrizar las heridas antiguas y vamos a curarlas con la poesía. Muchísimas gracias a la Biblioteca Lorenzo Silva, al Instituto, a Juan Antonio, a todas las que habéis estado aquí. To all my American friends, I'm so sorry I didn't speak any English, but I hope you guys liked it. Y nada.